Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a esta quinta ayudantía, ya que vamos a tener el ramo de ecuaciones diferenciales y métodos numéricos. Mi nombre es Manuel Ignacio Manríquez, como ya deberían saber, y de acuerdo al comunicado que mandó el rector hace un par de días, este formato debería mantenerse hasta el fin del semestre. ¿Ya? Así que nos vamos a tener que acostumbrarnos simplemente a este tema de las clases no presenciales. Yo esperaba en algún momento poder tener alguna clase presencial con ustedes, porque es mucho mejor para ver cómo van, digamos. Pero bueno, nos vamos a tener que acostumbrarnos más a este formato. Espero que hayan disfrutado su semana de receso, que hayan descansado algo y si no descansaron tanto, por lo menos que les haya servido para avanzar en sus cosas. Algunos de ustedes me escribieron durante esta semana de receso, lo cual está muy bien. Los animo a que lo sigan haciendo porque me deja ver cómo van, cuáles son las dudas que tienen y cómo van entendiendo la materia. Me da una imagen más completa de cómo va el curso, lo cual me gusta mucho. Pero eso sí les pido que tengan consideración por el horario. Si me escriben un viernes o un sábado en la noche, lo más probable es que pase para el domingo o para el lunes en la mañana. ¿Ya? Pero de todas formas escríbanme porque la respuesta va a estar sí o sí. Y bueno, como ya es costumbre, les dejo mi correo para que me escriban en caso de cualquier duda más larga o más formal. O si quieren agendar un horario de consulta para que conversemos uno a uno las dudas. Les recomiendo que lo hagan porque es mucho más fácil expresar una duda y explicarla a través de una videollamada que lo es a través de un correo o de un mensaje de WhatsApp. ¿Bien? Para la clase de hoy tenemos dos métodos numéricos usados para encontrar las raíces de ecuaciones o los ceros de una función, que son el método de Newton-Raphson y el método de disección. ¿Ok? Estos son métodos numéricos bastante simples. Si los comparan, por ejemplo, con un ejecuta de orden 4, no tienen nada que ver. Y por eso se les da poco tiempo porque en realidad son sencillos de entender y son fáciles de ocupar. Por lo que vi en la materia que les pasaron, hay como harto bagaje teórico detrás de estos métodos. Y por lo menos les puedo decir que históricamente no se ha preguntado, por lo menos el tiempo que estaba yo de ayudante y el semestre que di yo el ramo, no se han preguntado bajes de métodos numéricos, de ningún método numérico y mucho menos de esto. ¿Ya? Así que no, les recomiendo que igual confirmen con la profe sobre si va a entrar, por ejemplo, los teoremas que vieron, pero hasta la fecha por lo menos no lo han preguntado. ¿Ya? Así que estén tranquilos por ese lado. Bien, el primer método es el método de Newton-Raphson, ¿ya? Que este es un método numérico que de repente se ve en álgebra 1, en álgebra 2, y que se usa para encontrar las raíces de una función y en esos ramos se ocupa para ver los polinomios. Y se ocupa trazando rectas tangentes y nos vamos sucesivamente para ir acercándonos al cero de la ecuación. En este caso, bueno, la sucesión, ¿cierto? Que es una especie de sucesión, ¿no? No una serie, es como una sucesión de esta forma, donde el x siguiente va a ser igual al x anterior, menos la razón entre la función evaluada en el x anterior sobre la pendiente en ese punto. Y se puede repetir una cantidad enésima de veces. La gracia es que si lo estamos haciendo bien, este xk1 va a tender a ser igual al xk, va a converger a un número. Y lo otro bueno que tiene este método numérico es que lo podemos expresar en la calculadora en términos del ANS, ¿no? Que es la respuesta que ya hemos encontrado. La gracia es que al momento de ingresarlo así a la calculadora, tenemos que apretar igual nomás, sin tener que escribirlo cada vez que queremos hacer una iteración. Entonces, si nos damos el trabajo de escribirlo bien, a la primera vamos a apretar ANS, vamos a apretar igual y cada vez que apretemos igual va a salir la iteración siguiente. Y en este caso, el punto de detención de este método va a ser cuando la calculadora ya no detecta diferencias entre una iteración y la siguiente. Cuando el número de la calculadora deje de cambiar o esté cambiando muy poquito, significa que encontramos la raíz aproximadamente. ¿Ya? Esa va a ser la tolerancia con este método. Ahora, este método no es infalible. De repente pueden aparecer problemas, por ejemplo, con las funciones que son periódicas, como por ejemplo una función tangente con un periodo medio raro. ¿Ya? Pero si le aparece algún problema algún ejercicio con este método en que los resultados van divergiendo, por ejemplo, al infinito, o se les van para cualquier lado en vez de convergir a un número, no se preocupen, ya porque los métodos no son infalibles. Ahora vamos a ver unos ejemplos, una pregunta un poco más sencilla, y después vamos a ver un ejercicio tipo prueba, y después vamos a seguir con el método de disección. Bien, para este ejercicio de Newton-Raphson nos entregan un polinomio de cuarto grado y nos piden dos cosas. Primero que verifiquemos la existencia de raíces en estos dos intervalos y después que las encontremos usando este método, usando Newton-Raphson.
Para la primera parte de verificar que tiene raíces, tenemos que simplemente demostrar que en ese intervalo la función pasa por i igual a 0. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para estos intervalos vamos a poner el nombre i1 y el nombre i2. Para lo que vamos a hacer va a ser evaluar los extremos del intervalo y si vemos que tienen signos distintos y como esta función es claramente continua en esos intervalos, vamos a en el fondo demostrar que esa función está en un extremo arriba del eje X y en otro extremo por abajo. Y como es continua, tiene que pasar en algún momento por el valor y igual a 0. ¿Ya? Así que simplemente evaluamos la función en los extremos. Primero, f de menos 1. ¿Cuánto nos da? 230 menos 18 más 9 más 221 menos 9. Y eso nos da, ¿cierto? 433. Que esto es un valor mayor que 0. Y f de 0 es igual a menos 9, que este es un valor menor que 0. ¿Se fijan cómo ambos extremos están en distintas partes del eje? Del plano, perdón. Uno está sobre el eje X y otro está abajo. Así que en consecuencia existe una raíz. Existe la raíz, porque lo corta por lo menos una vez, ¿ya? Bien, ahora vamos con el otro intervalo. Intervalo 2. Hacemos lo mismo. Evaluamos en un extremo y evaluamos después en el segundo. F de 0 ya lo conocemos, ¿cierto? Es menos 9. Y f de 1 va a ser igual a 230 más 18 más 9, esto es un 9, menos 221 menos 9. Y eso es igual a 27. Esto es mayor que 0 y esto es menor que 0. Por lo tanto, también existe al menos una raíz. Bien, ya demostramos la existencia de raíces en estos intervalos. Ahora tenemos que proceder a encontrarlas usando Newton-Raphson. ¿Ok? Newton-Raphson, como ustedes quizás recuerden, también depende de qué tan cercano al 0 elijamos el valor inicial. ¿Ya? Así que para este el desarrollo de la parte D. Aquí hay dos formas de hacerlo. Podemos usar un método como el de bisección para acotar el intervalo y elegir desde ahí un intervalo más acotado, o podemos hacerlo al ojo. Por lo general es más rápido hacerlo al ojo, ¿ya? Al momento de llegar a la prueba. Así que lo vamos a hacer con valores elegidos relativamente al azar y vamos a ver cómo se comporta el método numérico. ¿Ok? Para el primer cero vamos a elegir un valor inicial del menos 1, que fue el primer extremo que se nos dio en el intervalo. Lo otro que es importante tener en cuenta es cuánto vale la derivada de esta función. La derivada de esta función, f', ¿cierto? De x, debe tener la forma así como 920x cubo más 54x cuadrado más 18x menos 221. ¿Ok? Y la fórmula para Newton-Raphson era x sub k más 1 igual LXK menos la función evaluada en ese xk dividido en la pendiente de ese punto. ¿Súper? Ya, así que ahora vamos a hacer una tabla solamente para comparar con la iteración en la que vamos y el valor que nos da la calculadora, ya que nos da Newton-Raphson. Aquí voy a tratar de hacer la línea más recta que pueda. Así que ya, como les comentaba, esto se puede reemplazar en la calculadora de manera muy sencilla. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos que definir cuánto vale ans. Así colocamos menos 1 igual. Y nos va a dar que ans vale menos 1. Súper. Entonces, esto va a ser el ans, ¿cierto? Menos la función expresada en términos de ans. Que en este caso va a ser, paréntesis, 230 ans elevado a 4, ¿cierto? Más 18 ans cubo más 9 ans cuadrado menos 221 ans menos 9. Y eso dividido en la derivada, que eso es 920 ans al cubo, ¿cierto? Más 54 ans cuadrado más 18 ans menos 221. Ahí sí. No veo mucho con la luz. Ahí sí, por lo menos se ve ahí en la pantalla. ¿Ya? Y esto vamos a poder apretar igual sin tener que escribir el método cada vez que queremos hacer otro cálculo. ¿Ya?
Vemos cuánto nos da para la primera iteración. Para la primera iteración nos dio este valorcillo de acá. Iteración 1 nos dio el valor menos 0.6081444796. Bien, nos dio un valor negativo. Démosle de nuevo. ¿Cuánto nos da? Al segundo interpretar el igual, ¿cierto? Nos dio ese valor. Sí, vamos a anotarlo. Iteración número 2 nos da menos 0.235405.469. La tercera iteración. ¿Cómo nos va con la tercera iteración? Ya, sí. Se va achicando cada vez menos. La diferencia entre este y este valor y el valor que nos dio acá es cada vez menos. No sé si se fijan. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a escribir, ¿cierto? Como menos 0.047591079. Ya vamos a la tercera iteración. Vamos por la cuarta. Y ahora varía cada vez menos, ¿cierto? En la cuarta iteración, entonces, nos dio menos 0.0406611321. Quinta iteración. Varía aún menos. Nos queda que la quinta iteración nos da menos 0.040659.288. Y vamos por la sexta. La sexta nos dio lo mismo. Así que hemos encontrado el valor alfa de la raíz. Bien, encontramos la primera raíz aproximadamente, ¿no? Y podemos verificar simplemente reemplazando este valor en la función. Entonces, nosotros sabemos que ans vale eso, ¿cierto? Que es el último valor que nos dio. Así que ponemos 230 ans a la cuarta, ¿ya? Más 18 ans al cubo, más 9 ans cuadrado, menos 221 ans, menos 9. Y le damos igual. Y nos da 0. Así que para la calculadora esto efectivamente es una raíz de la función y hemos encontrado para efectos del ejercicio la primera raíz. Bien, si se fijan estos valores van convergiendo y convergen muy rápidamente. Pero a medida que nos vamos acercando la diferencia va disminuyendo radicalmente también. La diferencia entre este y este era mucho más que la diferencia entre este y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora vamos con el otro extremo de intervalo. Probemos con la otra raíz. Este va a ser A1. ¿Ya? Probemos con un x0 igual a 1, que es el otro extremo del intervalo que nos dieron. Y vamos a hacer la misma tabla, la tabla de iteración y la tabla del valor que nos da. ¿Ya? Muy sencilla. Iteración y valor. ¿Bien? Así que esto ya es simplemente un tema de escribir bien los valores en la calculadora. ¿Ya? Hacemos el mismo método, 1 igual, nos guarda en la memoria el valor de la respuesta como 1, ¿cierto? Y ahora escribimos simplemente el método numérico. Ans menos, ¿cierto? La función evaluada en ans, que en este caso es 230, ans elevado a 4, más 18 ans al cubo, ¿cierto? Más 9 ans cuadrado, menos 221 ans, menos 9, ¿ya? Dividido en el valor de la derivada, que se haga, pero lo expresamos en términos de ans para la calculadora. 920 ans cubo, más 54 ans cuadrado, menos 200, perdón, más 54 ans, casi me cambio de fórmula, más 18 ans, menos 221. Eso no les puede pasar a ustedes en la prueba, ¿ya? Y empezamos a evaluar. El primer valor que nos da va a ser la primera iteración. Esto es un 0.964 9.80544. ¿Ya? Otro igual. Este está variando menos. Segunda iteración nos da 0.962411.725. Tercera iteración.
0.962398419. Ya estamos acercándonos rápidamente, ¿cierto? 6, 2, 3, 9, 8, 4, 1, 8. Ya estamos variando el último decimal, ¿verdad? Y le damos de nuevo. Y nos da lo mismo, ¿cierto? No varía. Y lo encontramos simplemente después de 4 iteraciones. A sub 2 va a ser este valor de acá. Y verificamos si efectivamente encontramos la raíz. Tomamos el valor, ¿cierto? Y lo reemplazamos en la función original, ¿ya? Así que tenemos un 230 ans elevado a 4 más 18 ans elevado al cubo más 9 ans al cuadrado menos 221 ans menos 9. Y eso le damos OK. Y nos da 0. Para la calculadora y para nosotros estos también son, encontramos el 0 de la ecuación. Bien, esto estaba muy difícil de encontrarlo de manera analítica, por lo demás. Excelente, hemos encontrado. Ahora, un problema con este método, que ya se lo había comentado, es que al momento de encontrar los valores de manera aleatoria, podemos toparnos con cualquier cosa. Por ejemplo, acá hice el mismo ejercicio usando el valor inicial de 1.5. Y si se fijan, empieza rápidamente a diverger el método numérico. No tiene la forma que estamos buscando, no converge y de hecho la diferencia empieza a aumentar, que es distinto a lo que pasa acá, pues con estos casos, donde la diferencia reduce. Al momento de avanzar el método, acá la diferencia aumenta. De hecho, este es hasta oscilante, así que no puede ser por ningún lado. Por ejemplo, acá uso el valor de 0.5 y ese me lleva al primer cero, al cero negativo. ¿Okay? Este cero que encontramos acá. Y después con 0.9 ahí sí me dio para converger en este valor. Por lo general están alguna pista sobre cómo encontrarlo, ¿ya? Y si no, pueden usar un par de iteraciones del método de disección para encontrar las raíces, para acotar intervalos, perdón. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo con Newton-Raphson y después vamos a pasar al método de bisección. Bien, entonces para este segundo ejercicio de Newton-Raphson es bastante más directo, ¿no? Nos piden de frente que encontremos la raíz positiva de esta función de acá, de f de x igual a 7 por el seno de x por e elevado a menos x menos 1. ¿Bien? Usando Newton-Raphson. Ahora, esto es bastante directo, ¿no? Pues dicen la raíz positiva que está cerca de 0. Así que inmediatamente asumimos que el valor inicial va a ser x0 igual a 0. Este ya va a tener forma simplemente la única complejidad que va a ser derivar bien y reemplazar bien la calculadora. ¿Okay? Vamos a encontrar la derivada primero y después vamos a reemplazar en la fórmula de la ecuación. Entonces nos queda que la derivada de f va a ser 7 veces, ¿cierto? Coseno de x e elevado a menos x menos seno de x e elevado a menos x. Excelente. Tenemos la derivada, tenemos la función y ya conocemos la fórmula para ocupar Newton-Raphson. Así que lo único que nos queda es tomar estos valores y vamos a hacer la misma tabla solamente para efectos de mostrar cómo se comporta, ¿no? este método. ¿Ya? Así que, ¿cómo lo hacemos entonces en la calculadora? Colocamos 0 igual, ¿cierto? Así guardamos que la respuesta inicial va a ser, o el x0 va a ser 0. Y empezamos a armar la ecuación. Es f de x, ¿cierto? Sobre f' de x. ¿Cuánto es f de x? F de x es 7 por el seno de x, o ans en este caso, ¿ya? Por, aquí me gusta ver paréntesis, e elevado a menos x menos 1. Y esto lo dividimos en la derivada. ¿Qué nos queda? Dividido en 7, ¿cierto? Por el coseno de ans, ¿cierto? Por paréntesis, e elevado a menos ans. Y eso le tenemos que restar lo mismo pero con el seno, ¿cierto? 7 seno de ans
por paréntesis e elevado a menos ans. Y cerramos. Por lo general se confunden o hay errores con los paréntesis. Entonces, entre menos paréntesis puedan poner, mejor. Por eso distribuye el 7 entre estos dos términos. Porque si no hubiese aparecido otra capa de paréntesis y eso tiende a causar errores. Veamos si lo hicimos bien. Bien, nos dio un valor. La primera iteración nos da 0.142857.142. La segunda iteración nos da 0.169317103. La tercera iteración 0.170179095, ¿cierto? Vale, con eso déjenme ver. Sí. 9095. Vamos por la cuarta iteración. 0.17017, ¿cierto? 9993. Ahora vamos por la quinta iteración. Y nos da exactamente lo mismo. Así que hemos encontrado la raíz que nos pedía el ejercicio. Súper. Y como ya es costumbre, ¿cierto? Para estos casos, confirmemos, ¿ya? Lo que nos dio está bien. A, ¿cierto? Lo que está ahí, ¿no? Y reemplazamos en la fórmula. 7 seno de A, ¿cierto? Por e elevado a menos ans menos 1. Y eso nos da 0. Excelente. Hemos encontrado la raíz de este ejercicio, ¿ya? La dificultad de estos ejercicios puede, bueno, como ya les comentaba, puede ser el encontrar un valor inicial adecuado para ocupar el método, o puede estar en las derivadas, ¿cierto? Que sea algo medio complicado. Otro tipo de ejercicio que les pueden plantear puede ser una ecuación que está como desordenada, donde ustedes tienen que ordenarla algebraicamente y sobre eso aplicar el método. O si nos preguntaran, por ejemplo, determine el x para que esta función, si nos preguntaran, por ejemplo, si un f de x igual a 12, ¿cuánto vale x? En ese caso, lo que tenemos que hacer es que esto vale 12 igual a 7 seno de x por e elevado a menos x, ¿cierto? Menos 1, y pasamos el 12 restando. Y ahí nos va a quedar 0, la función, ¿cierto? Y esta va a ser la nueva función para la cual buscamos el 0. Ya tienen que aprender a jugar con la función para encontrar los 0. Pero eso es la mayor complejidad que tiene Newton-Raphson. Si se fijan, es súper cómodo porque una vez que ingresamos los datos, la fórmula de la calculadora, este más solamente apretar igual, ya para guardar los resultados. Es bueno que lleven el registro de la tabla, aunque no es estrictamente necesario, porque les va a ayudar a ver cómo se comportan los valores del método que plantearon. Y eso es para Newton-Raphson. Ahora vamos a seguir con el método de bisección. El método de disección comparte bastantes similitudes con el método de Newton-Raphson en el sentido de que ambos cuentan ceros, ¿no? De funciones o ecuaciones no lineales. Ahora, sin embargo, son muy distintos en la forma de hacerlo. Newton-Raphson tiene la forma de una sucesión, ¿no? Una fórmula que tiene, en este caso, es como recursiva, ¿no? Que tomo el valor anterior y lo modifico tras una relación establecida para obtener el siguiente valor en distintas iteraciones. Pero el método de bisección es un algoritmo, y el algoritmo lo vamos a tener como una serie de pasos establecidos, ¿no? Que se siguen rigurosamente para llegar a un resultado en particular. Ahora, el método de disección tiene ciertos requerimientos. Primero, tiene que ser continuo en todo el intervalo donde se trabaja, desde A hasta B. Y además, los extremos del intervalo, al momento de evaluarlos en la función, tienen que ser de signos distintos, cosa que al multiplicarlos me dé un número negativo, ¿ya? Esto es importante porque si esto se cumple, significa que un punto de la ecuación, un punto del intervalo está sobre y el otro punto está debajo o viceversa. Y como es continuo el intervalo, por consecuencia tiene que pasar en algún momento por i igual a 0. ¿Ok? Por lo que entiendo, ustedes ya vieron o tienen una definición formal del algoritmo, y como esto es un algoritmo lo podemos representar de forma gráfica, como un diagrama de flujo. Vamos a hacer eso, después vamos a ver un ejemplo y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Una vez que verificamos los prerequisitos, ¿no? Esto de acá,
podemos establecer que el algoritmo, como el primer paso, el definir este punto medio entre los dos puntos del intervalo. Luego calculamos el producto entre la función evaluada en este punto medio y la función evaluada en el intervalo, en la cota inferior del intervalo, y nos preguntamos, ¿es este producto igual a 0? Si es igual a 0, significa que encontramos la raíz, porque si esto por esto es igual a 0, nosotros sabemos que f de a, ¿cierto? Tiene que ser distinto de 0, porque si esto fuera 0, esta relación no se cumpliría. Y en consecuencia, lo único que nos queda es que f de x sub m es igual a 0. Así que encontramos la solución del intervalo. Ahora, si esto no es igual a 0, nos preguntamos, ¿es mayor que 0? Si es mayor que 0, significa que ambos puntos, tanto x, el punto intermedio, como a, están en el mismo lado del eje x, por así decirlo. Comparten el mismo signo al momento de evaluar la función. Así que hay que acotar el intervalo y reemplazamos a por este punto medio que encontramos. Si no es mayor que 0, significa que estos dos valores tienen signos distintos. Así que acotamos el intervalo por el otro lado, por la cota superior, y definimos b como este punto intermedio y volvemos con estos nuevos parámetros a entrar al algoritmo, definiendo un punto medio ahora con estos nuevos límites de intervalo. ¿Ok? Ahora vamos, quizás esto le ayude más al momento de entenderlo, porque de repente entender y seguir un algoritmo que está escrito es medio fome. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno hace estos algoritmos a mano, no se usan muchos pasos porque hacerlo manualmente es medio largo, ¿no? Y para llegar a un resultado con un error razonable hay que hacerlo muchas veces. Así que por lo general se usa para definir un intervalo bastante acotado y en ese intervalo sacar un valor inicial para ocupar con Newton-Raphson. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio y eso va a ser todo por el día de hoy. Bien, para este ejercicio nos dan una ecuación, ¿cierto? Un polinomio de grado 3 y nos piden determinar el intervalo donde se encuentra la raíz positiva. ¿Ya? No nos dan tolerancia, así que podríamos definirlo en un solo paso sin ocupar el método de disección, pero vamos a hacerlo varias veces solamente para demostrar cómo funciona el intervalo. Perdón, cómo funciona el método, ya este algoritmo. Bien, como nos piden la raíz positiva, tiene que ser un número mayor que 0, ¿cierto? Y además se tiene que cumplir la condición de que los dos extremos del intervalo, o sea que f de a por f de b, tengan que ser negativos, el producto entre ellos. ¿Ya? Así que pero ya sabemos, ¿cierto? Desde la partida que la cota inferior va a ser 0. ¿Ya? Y podemos definir una cota mayor como cualquiera, ¿no? Porque f de 0 es menos 5. Definamos, por ejemplo, un b igual a 5, donde el f de b va a ser igual a 70. Hay un número positivo y negativo y por lo tanto esta condición se cumple. ¿Ok? Bien, así vamos con la primera iteración del intervalo. Nos piden, lo primero que hay que hacer es encontrar el x sub m, que va a ser este punto medio, que va a ser 5 más 0 sobre 2, y eso es 2.5. Y después evaluamos, ¿cierto? F de este punto medio, y en este caso nos da menos 14,375. ¿Ya? Y después evaluamos el producto entre f de a por f de x sub m. F de x sub m es negativo y f de a también es negativo, entonces esto es mayor que 0. Y de acuerdo al intervalo, entonces tenemos que definirlo. Tenemos que definir, perdón, un nuevo intervalo de acuerdo al algoritmo. Que en este caso vamos a reemplazar la cota inferior con este nuevo punto intermedio. O sea que esto va a ser de 2,5 hasta 5. ¿Ya? Hagámoslo de nuevo. Vamos por el segundo intervalo. Tenemos que nuestro nuevo a, ¿cierto? Va a ser 2,5 y nuestro b era 5. ¿Ya? Y sabíamos que nuestro FA era menos 14,375 y nuestro f de b era 70. ¿Sí? Ahora encontramos el punto medio, que siempre nos piden, que va a ser 2.5 más 5 sobre 2. Y eso nos da 3.75. Ahora evaluamos la función en este punto medio. ¿Qué nos da? Nos da 10.234375. ¿Ya? O sea que f de a por f de este nuevo punto medio, ¿cierto? X sub m, es un número menor que 0, porque esto es positivo y f de a es negativo.
¿sí? Esto es menor que 0. Así que el nuevo intervalo a definir según el algoritmo, ¿cierto? Vamos a tener que reemplazar la cota superior por este nuevo punto medio. Así que el nuevo intervalo se nos convierte en 2.5, ¿cierto? Coma 3.75. Hagámoslo una tercera vez, solamente para dejar claro el punto. Tenemos que, aquí vamos a hacer una línea solamente para separar. Tenemos que nuestro A no cambia, ¿cierto? Pero nuestro B sí cambia. Nuestro B pasa a ser 3.75. Nuestro FA era menos 14.375, ¿cierto? Y nuestro FDB es 10.234.375. Así que volvemos a calcular el punto medio, que en este caso va a ser 2.5 más 3.75 medios. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 3,125. Así que ahora procedemos a calcular el valor de este punto medio, ¿no? Y en este caso nos da menos 5,732421,875. 1,875. ¿Ok? Así nos volvemos a plantear la pregunta. F de A por F del punto medio. ¿Es igual a 0? No, porque ninguno de los valores es 0, ¿cierto? ¿Es mayor o menor que 0? En este caso es mayor que 0, porque ambos tienen el mismo signo. Así que el nuevo intervalo va a tener la forma de 3,125, 3.75. Y así vamos a hacerlo indefinidamente. Por lo general, esto cuando uno lo hace a mano nos sirve para acortar el intervalo y después, por ejemplo, sobre este intervalo elegimos un valor inicial para usar con Newton-Raphson. ¿Ok? Así que bueno, les dejo eso como tarea a ustedes, pero ahora vamos a ver cómo programarlo, porque programar los algoritmos de bisección es una muy buena forma de ejercitar, ¿cierto?, tanto la comprensión del algoritmo como el hecho de programar. Ustedes ya, si mal no estoy, deberían haber pasado fundamentos de programación o los deberían estar cursando ahora. Y es más entretenido que estar con la calculadora así escribiendo todo el rato. Así que vamos a ver este ejercicio con un programa en Python. Implementación muy simple del algoritmo de disección para la función que tenemos que ver, ¿no? Para esta función cúbica. Esto es una implementación súper simple. Definimos los límites iniciales del intervalo, ¿no? El 0 y el 5 que hemos conversado, y además inicializamos este valor. Y mientras no se cumple la condición de término, fíjense que acá no coloca un 0 porque acá hay que colocar un valor de tolerancia. En este caso colocamos este valor que lo puse no, solamente, ¿ya? Y definimos nuestro nuevo valor medio, como hacemos la comparación de signos y volvemos a definir los intervalos. O aquí me faltó un espacio. ¿Ya? En el fondo lo que esto hace es define la función, inicializa los parámetros y pregunta, ¿se cumple la condición de término? Si no se cumple, establece este nuevo valor medio y compara. ¿Ya? Y finalmente escribe el resultado. Vamos a ver qué valor nos da al momento de ejecutar esto. ¿Sí? Lo quiero salvar. Me da ese valor de aquí. Excelente. ¿Y qué pasa si aumento la tolerancia? Vamos a... Solamente con un tema que no conté cuántos ceros puse, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Bien. Lo salvamos y ejecutamos. Cambia el valor, ¿cierto? Y si queremos evaluar cómo estuvo nuestro cero, lo evaluamos, ¿cierto? Evaluamos la raíz encontrada. Y colocamos print, ¿cierto? ¿De qué cosa? De función de xm. A ver cómo nos va. Salvamos y ejecutamos. Se fijan, es un valor muy muy pequeño, por 10 elevado a menos 11. Un valor minúsculo que está dentro del error aceptable. Entonces, esto es muy buen ejercicio para que ustedes lo hagan pueden hacerlo, por ejemplo, con el segundo ejercicio que hicimos de Newton-Raphson. Comparen la raíz que encontraron con Newton-Raphson y compárenla con esta de acá, con un algoritmo de disección programado. ¿Bien? Eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien y nos veremos la próxima semana. Un abrazo.